Gracias, Emma, por lo que compartiste en la apertura. Este Padre que nos ama sin ninguna condición, un amor incondicional. Gracias al Pastor Diego por enseñarnos que venimos de Él, que fuimos pensados en Él. Y yo la última reunión que pude compartir la palabra, hablé sobre el engendramiento de Dios y la adopción de Dios. Dos palabras muy fuertes y constantes que están en las Escrituras, que Él nos engendra cuando el corazón está dispuesto a ser engendrado por la palabra de Dios. Ahí es cuando comienza el nuevo nacimiento de un hijo. Y también hablamos de esa adopción. Él nos amó, nos adoptó en Cristo antes de la fundación del mundo, dice Pablo en Efesios. Es decir, que fuimos pensados y diseñados y Dios ya te ve completamente maduro, aunque estemos medio mamarrachos algunas veces. Pero Él te ve maduro. Él te ve una obra completa y terminada porque el Hijo ya lo hizo. Y si el Hijo está en vos, el problema no sos vos, en cierta manera. El problema es cómo nosotros vivimos a Cristo. Y ahí es lo que está haciendo el Señor con la adopción, con el engendramiento. Él comenzó un engendramiento y está llevando adelante una adopción que nosotros vamos a ir viviendo cada día más. Hoy en esta noche tengo que compartir algo que espero que tu oído esté sano. Decirle, ¿cómo está tu oído? Necesito que tu oído esté muy atento en este día. Vamos a ver muchas cosas hermosas. Quisiera que le demos un aplauso primero a los tres músicos, por favor. Andrés, Santino y Agustín, ¿dónde está? Ah, por el fondo. Ahí agarraron la posta ahí. Muy bien. Los chicos están disfrutando en Ciudadela, están en la congregación de Real, del pastor Fabián Liendo. Están disfrutando allá un tiempo y oramos por ellos para que tengan un regreso saludable en el Señor. Los guardamos en oración. Muy bien, su voz es mi garantía. ¿Puedes decirlo conmigo? Su voz es mi garantía. Yo creo que nosotros necesitamos poder entender que la paternidad de Dios no es solamente una cuestión de decirlo en la Biblia o que alguien te lo diga, es una cuestión de que tienes que aprender a oír su voz. La paternidad está conducida por la voz de Dios. Tu identidad necesita encontrarse con la voz de Dios. Pero yo quiero hablar en otra cuestión hoy, antes de ir a esa voz, a poder reconocer esa voz en tu interior, a poder oírla también a través de otros expositores y poder diferenciar otras voces. Quisiera primero arrancar por la voz que no es de Dios. ¿Me sigue? Por la voz que no es de Dios. Y después de ahí poder nosotros codificar, discernir bien la voz del Señor en nosotros. Bien nítido. Lo que les quiero preguntar ahora para arrancar es si vos tenés voz propia. Te dejo esa pregunta y después vamos a ir a estos pasajes. Juan capítulo 8, verso 44. Juan, Evangelio según San Juan 8, 44. Creo que 45 también. Primera de Juan 3, 8 al 10. ¿Está ahí? ¿Se anima a leerlo conmigo? ¿Sí? Yo sé que no te va a gustar mucho lo que dice, porque viste que hay veces que seleccionamos los pasajes de la Biblia que queremos oír y lo que no queremos oír. O lo que queremos leer y no queremos leer. Léalo conmigo, por favor. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Muy bien, vamos a leer primera de Juan 3, 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, el engendramiento de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lea conmigo este versículo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todos los seres humanos tienen padre. La pregunta es ¿cuál? ¿Cuál? Y no estoy hablando en términos biológicos porque obviamente todos ustedes tienen papá biológico. Están aquí, tuvieron buenos padres, malos padres, los abandonaron, los criaron, fueron excelentes, fueron feos, lindos, no sé, presente, ausente, como sea. Pero ustedes nacieron y están aquí. Decirle, creo que no sos un proyecto de laboratorio, ¿no? Me parece que no sos como la oveja, ¿cómo era la que clonaron? Esa, la oveja Loli. Me parece que no te clonaron a vos. Venís de papá y de mamá, ¿verdad? Sea que hayan estado presente o ausente, vos estás acá y sos biológicamente existís. Ahora bien, para aquí estamos tratando asuntos de regeneración que tienen que ver con tu identidad. El problema en el pecado es que nos dio una identidad contraria a la que Dios diseñó. Cuando nacimos de nuestras madres, ya nacimos en naturaleza de pecado. Y toda naturaleza existe por medio de un gen que reproduce una cadena de ADN. Investigando esta palabra, no la voy a citar científicamente, pero es la sustancia de origen. Diga conmigo, la sustancia de origen. Sustancia de origen. Sustancia de origen. Que es responsable de codificar toda la información genética que compone un organismo vivo. Una cadena de ADN. Es decir, si estamos hablando en términos espirituales, es importante entender que, mirá al que está a tu lado y decirle, me parece que vos tenías otro papá. Satanás se reprodujo por medio de palabras de engaño. Esas palabras de engaño que hasta hoy siguen vigentes. Lo que Adán y Eva comieron en el Edén no fueron manzanas. ¿Puedes decirle que está a tu lado? No sé en qué escuelita te dijeron eso, pero fallaron. Decirle que está a tu lado, no sé si te enseñaron eso en la escuelita, pero Adán y Eva no comieron manzanas. ¿Alguien alguna vez pensó que comió manzana? Sea honesto conmigo. Yo sí. Vos también. Porque viste que a veces copiamos lo que escuchamos. Pero no está la manzana ahí. Usted va a Génesis y no está la manzana. Lo único que hay son palabras que inseminaron a esas almas y les produjeron una cadena de ADN. Lo que Adán y Eva entonces no comieron fueron manzanas, fue una sustancia que mató. Por eso Jesús dice que es como un asesino, porque en realidad ¿qué es muerte para Dios? Separación de su vida. Entonces al estar separado, esto produjo una separación de la vida de Dios, la vida zoe de Dios, y produjo una contaminación al alma. Ahí está el asunto por qué Jesús trata tan radicalmente este asunto, y lo mismo comparte Juan. Esa sustancia de mentira y de engaño fue lo que deformó la identidad original del ser humano. Nuestra identidad estaba en Dios, pero se perdió por causa de esta sustancia. Por eso las palabras de Satanás siguen destruyendo naciones, pueblos y ciudades enteras, como veíamos en el video que Debo nos presentó hoy. Ciudades destruidas, naciones. Quiero decirle algo para las estadísticas. Pakistán es una de las naciones que más está avanzando conforme al Evangelio de la gracia de Dios. Hoy son miles y miles y miles los que están siendo salvados por el Evangelio del Señor en Pakistán. Así que, amados, lo que la nación se propuso hacer con esa discriminación hacia los cristianos, Dios la va a revertir. El Evangelio del Reino siempre funciona en toda nación.
Satanás sigue destruyendo, pero también las palabras de Satanás siguen destruyendo familias, matrimonios, relaciones. Satanás es espíritu. ¿Puedes decirlo conmigo? Satanás es espíritu. Igual que lo es Dios, solo que Él no puede estar en todo lugar porque no es omnipresente como Dios, pero sí puede estar presente por medio de la cadena de ADN, por medio de esa sustancia de genes, patrones de pensamiento. Sí está presente, aunque no está omnipresente en todo lugar, pero sí está presente. Y nosotros tenemos que ser entendidos en esto, porque si no, la identidad de hijo siempre será como un buen programa, como algo lindo que me están diciendo. Pero si yo no identifico quién es mi papá y quién era mi otro papá, entonces nunca voy a poder oír la voz de Dios claramente. Satanás es espíritu y él está por medio de genes y patrones de pensamiento. ¿Cuál fue la primera tentación que le hizo Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios. Lo primero que viene a atentar es la identidad. Lo primero que atenta al enemigo siempre es contra la identidad. Siempre, en todas sus formas, las palabras de Satanás van a atentar contra nuestra identidad de hijo. Las palabras que Satanás usa se reproducen en voces. Diga conmigo, voces. Que siempre emiten una clase de sonido e imagen. Las voces representan sonidos e imágenes. Las personas quedan marcadas en la vida por lo que escuchan y por lo que ven. Diga conmigo, quedamos marcados por lo que escuchamos y por lo que vemos. Por lo que escuchamos y por lo que vemos. Esto está desde el principio, esto está desde el Génesis. Las voces y las palabras marcan imágenes y marcan sonidos en el interior. ¿Tendríamos esa plaquita para compartir? Miren las palabras de Satanás, lo que se reproduce en voces, en palabras, en formas de pensamientos. ¿Puede leerlo conmigo? Confusión, corrupción, distorsión, perversión, deformación. Todo esto está dentro de ti, no fuera de ti. Gracias a Dios que Él vino a nuestras vidas. Gracias a Dios que Él vino a nuestras vidas por medio de su Hijo. Pero si no, nosotros éramos esto. Las voces de Satanás, las palabras de Satanás formaron esto. Confusión, corrupción, distorsión, perversión. Nos deformó la identidad. Tenemos que entender que Satanás es hábil en camuflarse. Él se disfraza como un mensajero de luz, como un mensaje de luz, como una voz que te insta a que vos seas el centro de atención. Mirá lo que está a tu lado y decirle, ¿cómo venís con ese tema? Él se disfraza y lo único que hace es, no se metan conmigo. ¿Qué le dijo a Eva? Serán como Dios. ¿Le dijo una mentira? No, solo le dijo una media verdad. Porque sí eran igual a Dios en semejanza e imagen y carácter. Se disfrazó de serpiente con Eva, se disfrazó de consejero en Pedro. Señor, no hagas esto. ¿Cómo vas a ir a morir a la cruz? Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Se disfrazó de amigo en Judas. Se disfrazó de ministro, apóstoles y profetas falsos, maestros y pastores falsos. Se disfrazó de músico. Se disfrazó de apariencia de piedad. Se disfrazó de gigante. Satanás usa apariencia, camuflaje. Es como, te lo voy a decir así, él es el príncipe de la astucia. Así que si alguna vez te dijeron, no, sé como astuto, no, señores. Esa palabra está mal traducida en la Biblia. No somos astutos igual que él. La astucia no forma parte de los hijos. La sagacidad forma parte de los hijos.
Él es el príncipe de la astucia, Él es un ilusionista por excelencia. Mientras te hace mucho ruido con una mano por este lado para llamarte la atención, el truco está pasando por el otro lado. ¿Entiende? ¿Ha visto un truco de magia? ¿Cuántas voces están en una persona? Si hablamos de naturaleza, solo dos. Solo dos voces. Solo dos, pero se expresan diferente. La voz de Satanás se fracciona en tres partes. Y quiero en esta noche que estés orando junto conmigo para que el Espíritu Santo desenmascare las voces que no son la del Hijo de Dios. Que quite de nosotros las voces, porque no hay tres voces, solo hay dos voces. La primera parte en la que se fracciona la voz de Satanás es la voz del razonamiento humano, la voz de la razón. Esta voz es la que te hace juzgar todas las cosas por lo bueno o por lo malo. De ahí venimos, de ahí estamos. Por lo bueno o por lo malo. Esta voz es la que todo lo razona y la voz que primero se opone a la fe. Primero mi razón, después la fe. Primero yo. Primero que yo tenga la razón, después vemos si la fe funciona. Esta voz cree, pero no por medio de la fe, sino por medio de su propio razonar de los hechos. Conforme a los hechos es que voy desarrollando la vida. Es la voz que te conduce en base a cálculos. La razón todo lo calcula y en sus cálculos aparecen las especulaciones y en las especulaciones las sospechas. Perdón si estoy haciendo una radiografía muy clara de la voz del razonamiento. Es la voz que alimenta tu ego, por eso es la primera en ofenderse. Decirle que está a tu lado, la primera que se ofende es tu razón. Esta voz es la que se levanta en justicia propia dentro tuyo para validar tu falsa identidad. Es la que Isaías fue el que dijo que nuestras justicias propias son como trapos de inmundicia. ¿Sabe qué significa eso? Todos pensamos en la rejilla mal lavada, ¿no? Voy un poquito más. ¿Se anima? Eran las toallitas femeninas de las mujeres de aquella época. Así la consideraba Dios. Trapos de inmundicia, tu justicia propia. Amados, esta voz es muy fuerte en el interior. Y es la voz de Satanás. Es la voz que alimentó en una naturaleza, en una cadena de genes, de patrones de pensamiento que heredaste, pero así fuiste. Es la que se levanta todo el tiempo y la primera que se ofende, es la que más fuerza hace contra la fe, es la que todo el tiempo valida y calcula todos los hechos. Esta voz es muy fuerte en el interior. La segunda voz es la voz de la mente carnal. Esta voz puede tener mucho volumen en tu vida o en tu alma. Es una voz que se considera enemiga de Dios. Como dijo Pablo en Romanos 8, la mente carnal es enemistad contra Dios. La mente, la voz, las palabras que emite, los sonidos y las imágenes que expresa son enemistad contra Dios. Esta voz emana de los celos, las envidias, las enemistades, las inmundicias, los vicios, los pleitos, las iras. Esta voz se alimenta de tus sentimientos y de tus emociones y motivaciones, intenciones y pasiones y deseos. Esta voz se alimenta de tu carne. Hay varios ejemplos de cómo suena esta voz. ¿Quieres escuchar algunos? ¿Sí? Gracias por ese amén. Esta voz suena así: el que me busca, me encuentra. Si me las hacen, ¿quién quiere un pasaje bíblico?
diente por diente, ojo por ojo. Esta voz solo hace que se engorde la identidad deformada. Es una voz que va alimentando, generando que el monstruo llamado yo, diga conmigo, mi yo, es un monstruo. Es un monstruo. Siga creciendo a lo que los apóstoles le llamaban a ese monstruo, el hombre de pecado. Se sienta en lugar de Dios y se hace pasar por Dios. No es un ser que vendrá por ahí y se sentará en una silla, no sé dónde. Es el que toma el lugar de Dios en tu corazón. El hombre de pecado. Tercera voz, la voz de la conciencia. Cómo está fraccionada las palabras y las voces y los sonidos e imágenes de Satanás. Otra voz, la tercera voz que encuentro, la voz de la conciencia. Esta voz es la más sutil de todas, porque tiene el poder de imaginar cosas. De aquí la religión. Es que tarda Moisés en bajar. ¿Hasta cuándo lo vamos a esperar? Hagamos, juntemos oro y hagamos un becerro para ver si lo adoramos y Él puede sacarnos de este desierto. Yo me pregunto, ¿de dónde salió el molde del becerro? ¿Quién pensó en el molde? ¿Quién lo imaginó? Esta voz trabaja en los vacíos del corazón. ¿Puedes decirlo fuerte conmigo? Esta voz trabaja en los vacíos del corazón. Por eso quiere llenarlo de cosas, sin importar de dónde venga. Lo más importante es sentirme bien. ¿Cómo trabaja esta voz? Haciéndome sentir bien. Lo más importante es que yo me sienta bien. Esta voz trabaja en los vacíos. Esta voz te habla con premeditación. Esta voz trabaja premeditando para que luego la carne se manifieste. Ejemplo, Caín. A Caín, él fue premeditado lo de él. La conciencia le hablaba, despertó los celos y envidias a su hermano y ejecutó el asesinato. Este es asesino desde el principio, dijo el Señor. Esta voz es la que crea todo un escenario trágico, escandaloso. Esta voz hace mucho ruido. Estos días me pasó una situación en mi trabajo con mis compañeros. Y seguramente vas a asociarte conmigo en lo que voy a decir. Esta voz es la que vos vas caminando así y empezás a hablar solo. ¿Te pasó a hablar solo? ¿O yo soy el único loco? Y no son las palabras del Señor, son las palabras de tu conciencia. No, ahora le voy a decir esto cuando vaya, ¿sabes qué? No, ahora me va a conocer. Y se empiezan a mezclar todas las voces. Y por allá me acuerdo que soy pastor. Y por allá me acuerdo que soy hijo de Dios. Decía que no te hagas pajarito porque vos también tenés esa vocecita. Hace mucho ruido. Y encima hace los cálculos. La voz del razonamiento se mezcla con la de la carne, la de las pasiones. Y empieza la conciencia a tomar lugar. Es una voz. Está fraccionada. Genera escenarios escandalosos. ¿No? Ahora cuando llegue no vas a ver. No, si cuando la agarre a mi hija, mirá, que no hizo lo que le pedí. Vas a ver, vas así, y llegás y dice, papi, ahí está la. Ay, gracias, mi amor. O sea, ¿entendés? Todo se soluciona. Bienvenidos. Pablo detalla esta clase de conciencia. Mire, la Biblia nos dice cómo son las anomalías de la conciencia. Pablo dice en 1 Corintios, no hace falta que la busque, 1 Corintios 8:12, conciencia débil, conciencia corrompida, Tito 1:15, conciencia mala, 1 Corintios 4:4, conciencia cauterizada, 1 Timoteo 4.
El apóstol Pablo hace una descripción de los tipos de conciencia en los cuales las personas muchas veces van generando, creciendo, ¿no es cierto? Después se nos pide tener una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque es evidente que tenemos que tener una conciencia limpia. Porque solo hay dos voces. No hay muchas voces. Quisiera que veamos un videíto cortito, porque ahora vamos a ir a entender la voz de nuestro Padre. ¿Está claro? La voz del razonamiento, la voz de la mente carnal, la voz de la conciencia. ¿Sí? La voz de Satanás expresada en tres facciones. Veamos este video cortito, 1 minuto dura. Una pregunta que me hizo una paciente hoy en la ecografía morfológica es a partir de cuándo escuchan los bebés. A partir de las 18 semanas de gestación, el bebé ya puede escuchar los latidos de su mamá, los puede detectar. Después de las 26 semanas de gestación, el bebé ya siente ruidos y voces a su alrededor. Es como que está abajo de una pileta, siente que hablan, pero no logra identificar de quién es esa voz. Después de las 30 semanas de gestación, el bebé ya identifica la voz de mamá y de papá. Esto está comprobado porque aumenta su frecuencia cardíaca y sus latidos cardiofetales. Es por eso que es importante que en los momentos de tranquilidad se coloque una música tranquila y de paz. Cuando el bebé nace, en los momentos de llanto, al colocar esta música, asocia los momentos de tranquilidad y sirve mucho para calmarlos. Gloria al Señor. Pablo dijo a los tesalonicenses: fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos con ternura, usa una versión. Nosotros fuimos abrazados en alguna congregación, fuimos recibidos, nacimos, algunos tenemos recuerdo de nuestros pesebres, donde nacimos en el Señor. Y la iglesia se empieza a convertir en un vientre materno. Empieza a convertirse en un lugar donde, aunque me hablen de Dios, es maravilloso, quizás todavía no alcanzo a escuchar a Dios, a oír a Dios. Empiezo a tener sensibilidad a los asuntos de Dios. Mi conciencia, que estaba débil, rota, sucia, empieza a recibir limpieza por la palabra. Empiezo a entender la razón de Dios en mí. Empiezo a entender la vida de Cristo operando en mi interior. Por eso la comunidad, la iglesia, como cuerpo de Cristo, también es una madre, donde nos abriga, nos conserva, nos ama, nos alimenta. La voz de Dios, ¿puedes decirlo conmigo? La voz de Dios. La voz y la palabra de Dios siempre emiten un mismo sonido e imagen. ¿Tenemos esa plaquita, hijo? Esta es la voz de Dios. El mismo sonido y la misma imagen. ¿Puedes decirlo fuerte conmigo? A ver si aparece. ¿No está, mijo? ¿No? Bueno, esta es la voz, diga conmigo, esta es el sonido y la imagen. Cristo. Cristo. Dios no habla otra cosa que no sea su Hijo. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios no habla otra cosa que no sea su Hijo. Su Hijo es su voz y su palabra. Él es el sonido y la imagen. La creación misma nos habla de la existencia de Dios. No hay excusa, dice Pablo en Romanos 1,
para que nadie niegue la existencia de Dios. La creación con todos sus componentes te dicen que Dios es real. Alguien quizás todavía no escucha a Dios, no tiene el oído todavía, como en ese videíto vimos, todavía no lo alcanzo a oír, pero la creación misma me habla de Dios. Mirá el que está a tu lado, vos mismo me hablas de Dios. Como persona, ¿me entendés? Salís afuera, ves el sol y dices, qué hermoso día, ¿no? ¿Cuánto hay que no es hoy a la mañana? Qué hermoso día hoy. Está lindo para estar pescando, pastor, ¿no? Qué hermoso día. Vos decís, la creación misma te habla de la existencia de Dios, ya te habla la creación. Todo lo que está a nuestro alrededor te está hablando de que Él es real. Y de que todo fue creado por medio de Cristo, para Cristo, todo es por Él y para Él. Todo. Entonces, a veces no necesitas mucha voz, solo necesitas ver que Dios es real en la creación. Por eso cuando te levantás y decís, gracias Señor por un día más de vida. Gracias por el aire que respiro. La creación misma te habla de Dios. Luego me empiezan a hablar mis padres de Dios, mis familiares, mis amigos, pero aún no oigo a Dios. ¿Te imaginas ese vientre que vimos en el video? Todos me están hablando de Él. Estoy como en una pileta allá abajo. ¿Viste cuando te hablan que estás así allá abajo de la pileta y escuchás que hay un sonido, pero todavía no lo escuchás de todo claro? Pero eso no quiere decir que no esté la voz ahí. Me hablan, pero todavía estoy aturdido en mi conciencia, mi razonamiento me gobierna. Todavía mi mente carnal se levanta en enemistad contra Dios. Hay ciertos factores que están operando dentro mío. Esto le pasó también a Job y a Pablo, a Saulo. Me hablan de él, pero todavía no tuve un encuentro con su voz. Me hablan de Dios, pero todavía no tuve yo un encuentro con su voz. Y esto le pasó a ellos. Y nos puede haber pasado a nosotros o a cualquiera de nosotros. Luego leo un devocional, luego escucho con atención la prédica, luego me interesan más las canciones y eso empieza a despertar un instinto natural. Diga conmigo, instinto natural. Instinto natural. Quiero conocer la voz de mi Padre. Por eso decirle que está a tu lado, es sumamente importante que no dejes de congregar. ¿Cuánto lo ven ahora? Más claro. No te quiero sentado en una silla por estar. Te necesito que estés. Porque si no, Cristo no se forma. Cristo no aumenta. No es por vos, no es por tu linda cara. Es por Cristo. Es por el propósito de Él. Es porque mi llamado es para que tú oigas la voz más clara del Señor. Porque hay otras voces en competencia. Hebreos capítulo 1, verso 1 al verso 3. Necesitamos, amados, ¿por qué los apóstoles animaban? No dejen de congregar, anímense unos a otros, tengan presente estar. Los apóstoles pensaban y cada uno traía lo que estaba en su corazón y se añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos, porque compartían el pan, la comunión, las oraciones. ¿Por qué? Porque había un aumento gradual de Cristo. La voz era más clara. Cuando Dios hablaba Cristo, el Hijo. Él hablaba a través del Hijo. Y Pablo, que es el escritor de Hebreos para muchos, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Diga conmigo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma ¿de qué? Dígalo fuerte, ¿de qué? De su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amados,
ahora hay otra sustancia. Diga conmigo, hay otra sustancia en mí. Hay otra cadena de ADN. Hay otros patrones de pensamiento. Hay otra voz en mi interior. Hay otra realidad en nosotros. La palabra emite un sonido único que antes no estaba y crea una imagen que antes no tenía. Decirle que está a tu lado, me parece que cada día te pareces más a Cristo. Me parece que de tu voz están saliendo palabras de vida eterna. Y de vuestro interior correrán ríos de agua de vida que saltarán para vida eterna. Dios está hablando, hay una sustancia que antes no estaba y ahora nos habla por el Hijo. Por eso Dios solo habla en el Hijo, por el Hijo, para el Hijo, en sus hijos. ¿Puede decirlo conmigo? Dios habla en el Hijo, por el Hijo, para el Hijo, en sus hijos. No tiene otro vocabulario, no tiene otro idioma. Dios esto lo habla porque todo lo reunió en Cristo. Todo fue reunido en Él. Cuando alguien dice, yo no estoy escuchando a Dios hablar, es porque está la conciencia llena de otras voces, es porque está la mente cargada de otros sentimientos, es porque tu razón está en una posición que no le corresponde. Porque Dios claramente habló a la generación por medio del Hijo. Nadie puede negar que Dios habla y que Dios emite un sonido en su voz. Mi Hijo amado. Mi Hijo amado. Se le termina el negocio a los profetas. Gracias, pastor. Porque ya vimos que hay otras voces, ¿sí o no? No estoy, por favor, descalificando al profeta del nuevo pacto, que es el que edifica la iglesia y la fundamenta en Cristo. Estoy hablando de esos que adivinan tu futuro con Biblia en la mano. Porque ya vimos que hay otras voces que compiten dentro de nosotros. Por eso, Dios no le confía nada a tu razonamiento. Decirle que está a tu lado, Dios no le confía nada a tu razonamiento. Ni a tu alma, ni a tu conciencia. Todo el programa del Padre para hablarnos se encuentra en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo. Nunca exaltes tu razón. Nunca exaltes tus sentimientos y emociones. Sentí que Dios me habló. Si hubo una medida de Cristo, Dios ya te habló. Si hubo una muestra de que el amor de Cristo aumentó, es porque Dios está hablando. Por eso Dios no le confía nada a nuestro razonamiento, a nuestra alma, a nuestra conciencia, porque todo el programa del Padre se encuentra en su Hijo. Si yo deseo ir al Padre, debo conocer al Hijo, y el Hijo amplifica su voz en mí. Solo Cristo. Cristo es el sí y el amén de Dios, ¿sí o no? Cristo es la primera palabra del alfabeto griego y la última palabra, el alfa y el omega, ¿sí o no? Él es el que inicia y el que termina la fe. Eso dice Hebreos también. O sea, Él es todo en todos. Él es todo en todos. Y quiero que en esta noche podamos aquí, en esta reunión y a través de esta palabra y de esta sensibilidad que está viendo en el ambiente, poder entender todos juntos que tengo que descalificar a las otras voces de mí. Que no tengo voz propia. ¿Alguien puede decirlo conmigo? No tengo voz propia. No tengo voz propia. Aunque sí hablo, aunque sí pienso, aunque sí siento, pero no tengo voz propia. No puedo exaltar mi voz por encima de su voz. Es su voz y punto. Porque los hijos son conducidos por el Padre, por la voz, por la palabra. No existe otra cosa como, bueno, siento que Dios quiere que haga esto. No, claramente es en el Hijo. Si yo veo a Cristo
¿Qué es tu vida vale mucho? Ver a Cristo. ¿Qué es un programa en la sociedad? Ver a Cristo, llenarlo todo de Cristo. ¿Qué es lo que hacía Pablo y se exponía a su vida? Porque todo lo quiero llenar de Cristo. Amados, esta es la vocación a la que fuimos llamados. Este es el trabajo de la iglesia. Este es el trabajo de los hijos. Oír más claramente al Señor en nuestro interior. Hebreos capítulo 4, verso 12, el escritor sigue con el mismo pensamiento. Sigue diciendo, si todo nos habla en el Hijo, ahora el Hijo se convirtió en palabra viva dentro tuyo. Entonces, ¿por qué nos exponemos a estos ambientes? Porque la palabra está haciendo un merismo, está haciendo una incisión quirúrgica perfecta en nuestro interior. Es decir, te están sacando tumores. Te van a sacar tumores de tu razonamiento, de tu conciencia y esa carne que engordó mucho tiempo. Esa emoción, esos sentimientos, esa vanidad de la mente. Dios está trabajando por la palabra, pero si yo no estoy expuesto a la palabra no hará más allá de lo que mi corazón no quiera hacer. Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir. Acá está la palabra, diga conmigo, partir. Esta palabra partir para los jóvenes, esta palabra partir, ¿alguno de ustedes fueron a llevar alguno al cuchillo? Yo sí. Apéndice, vesícula. ¿Alguno? Sí. Sí. ¿Saben cómo se llama esa incisión? Merismo. Partirte. Partieron. ¿Qué está haciendo la palabra en nosotros? Partiendo. Diga conmigo, partiendo. ¿Qué hace la palabra en nosotros? Parte. El Padre te parte al medio con la palabra. Te separa el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y no tengo tiempo de explicar esto, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, mi Padre. Mi Padre. Intenciones y pensamientos del corazón, porque vimos que hay otras voces. ¿Qué está haciendo la palabra? Separando tu razonamiento, tu mente carnal, tu conciencia, porque había otra sustancia. Hoy me puse a investigar. ¿Hay seres vivos que tienen más de una naturaleza? Y la IA me dijo, obvio. No me contestó así, pero sí. Sí hay. Yo dije, porque no puede ser que el ser humano sea el único que tiene dos naturalezas. No. Y la IA me dijo, no soy el único cabezón. Hay otros. Dios nos habla en Cristo. ¿Alguien puede decir conmigo? No, para separar las voces de una paternidad indebida. Las voces de un padre usurpador, de un padre de mentira y engaño que deformó nuestra verdadera identidad. Amados, en esta noche no tengo mucho más para decir, pero volvamos a dedicarle nuestro corazón y toda nuestra atención a la única voz real. Diga conmigo, la única voz real. La única voz que nos ama y nos llena de su vida y compasión. Es la única voz que existe. Es la única voz que tiene lugar, que tiene vigencia, que tiene poder. No desperdiciemos más tiempo oyendo lo que no tenemos que oír. Sea de adentro o sea de afuera. Vamos, levante su mano y diga conmigo. Solo al Señor serviremos y a Él solo adoraremos. A Él, ¿entiende ahora? No solamente de afuera, sino de adentro también. Porque esa voz se levanta también de adentro. Escúcheme, y esta es la palabra que el Señor me dijo. Decirles que no me traten como su padrastro. Presentando nuestro corazón a lo que no debemos. Que no sea tu padrastro. No lo hagas tu padrastro. Porque Él te engendró en Cristo.
Amén. Puedes ponerse todos sus pies. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor.